Efesios capítulo 6 y damos lectura del versículo 4. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bien, pueden tomar asiento, mis hermanos, dando una alabanza al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Bien, mis hermanos, como sabemos, hemos estado tratando estas enseñanzas en cada culto de las familias, ¿verdad? La enseñanza anterior, pues, se dedicaba o se enfatizaba al versículo 1 al 3, que hablaba hacia los hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Tarde, pues, con la ayuda del Señor, vamos a tratar sobre este versículo 4, el cual hemos leído, y es que no airemos o no provoquemos a ira a nuestros hijos. Bendito sea el nombre de Jesús. Sabemos, hermanos, y podemos decir que entendemos que en nuestro diario vivir es muy difícil terrenalmente, con las fuerzas de nosotros, de los humanos, llegar a una perfección que nos indica o nos pone la palabra de Dios. Pero si nosotros nos dedicamos o nos ponemos en manos de Dios, esto es fácil. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que en esta tarde nosotros vamos a ponernos en manos del Señor y vamos a aprender cómo Dios quiere guiar los hogares de su pueblo. Amén. Yo quiero empezar, hermanos, más o menos con una reflexión, que es entre los padres y los hijos. El versículo decía que nosotros no tenemos que provocar a ira a nuestros hijos. Y yo pienso que es el diario vivir en cada hogar. Y esta parte, este versículo, hace mucha comparación o paralelismo al versículo o a la parábola del sembrador. Bendito sea el nombre de Jesús, que está en Marcos 4. En la parábola del sembrador, nosotros sabemos que el sembrador simboliza a los padres y que las semillas simbolizan a los hijos. Bendito sea el nombre de Jesús. En Marcos 4 dice, en el versículo 3, empezando, dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Esta es la segunda semilla. En la tercera semilla dice que cayó entre espinos. Y los espinos dice que crecieron alrededor de la semilla y la ahogaron. Y el cuarto dice que cayó en buena tierra, la cual dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70, 60 y al cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Así termina en el versículo 9. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, o ponemos a meditar la palabra del Señor y damos un paralelismo, una semejanza entre el versículo de Efesios y la parábola del sembrador, hermanos, nosotros hacemos las mismas acciones que hace el sembrador. Las semillas son nuestros hijos. Herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Y nosotros, esa herencia que Dios nos da, comenzamos a sembrarla, comenzamos a criarlos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros esa semilla, esos hijos, comenzamos a crecer, hacerles crecer en tierra buena, en espinos o a lo mejor en pedregales?
llenos de piedra. O a lo mejor queremos sembrar estas semillas, estos hijos, sin darnos cuenta dónde están y vienen cosas, circunstancias, aún el enemigo, y se los lleva. Si nosotros podemos ver en el mismo capítulo, nosotros podemos ver más adelante cómo Jesús explica la parábola del sembrador. Desde el versículo 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hermano, tenemos un hogar lleno de semillas. ¿Cuántos padres estamos en esta tarde? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos sembradores estamos esta tarde? Y nosotros en nuestro campo, en casa, comenzamos a sembrar o comenzamos a criar nuestros hijos así alejados y botados, sin darnos cuenta a lo mejor que hay un enemigo que anda buscando a quien devorar. Y eso es lo que pasa en algunas familias, en algunos hogares, que se olvidan de sus hijos, dónde están, cómo están, qué están haciendo, y enseguida, cuando a lo mejor quieren ver dónde están o cómo están haciendo, ya es demasiado tarde. Bendito sea el nombre de Jesús. En el 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y es verdad, hermano. Muchas veces hay hogares, y me incluyo, en que sabemos que están a lo mejor nuestros hijos en dificultades, y llegamos con una palabra sencilla y rápida y la decimos, la animamos supuestamente entre comillas, y creemos a veces como padres que hemos hecho mucho, y nos damos la vuelta y nos vamos, sin saber que a lo mejor nuestros hijos, al escuchar palabra de Dios, al escuchar la palabra de ánimo, nuestros hijos a lo mejor en ese momento comienzan a tener fuerza y valor bajo el problema o la circunstancia. Pero como nosotros no reiteramos, no podemos decir, no podemos insistir, y nos olvidamos, ellos rápidamente se olvidan. Esa es la segunda semilla que en algunos hogares estamos sembrando. La tercera semilla, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay padres, hermanos, que nuestro deber es dedicarnos al primer rebaño que Dios nos ha dado, y es el hogar. Y los afanes a lo mejor del trabajo, del mundo, nos centramos más en eso. Y nos olvidamos de las semillas que Dios nos dio a nuestro cuidado. Y es cierto que a veces recapacitamos, o a lo mejor nos animamos, pero no por larga duración. Es por un momento, y luego nuevamente nos olvidamos. Tenemos que insistir día a día, hora a hora, momento a momento, lo que Dios es grande y Dios es verdadero en las semillas, en nuestros hijos, en cada hogar, hermano. No se olvide, padres de familia, ustedes están llamados a predicar, a inculcar, a que Jesucristo sea el centro de nuestro hogar. Bendito sea Jesús, damos alabanza al Señor. Pero dice que la cuarta semilla, dice que fue sembrada en buena tierra. Este es el que oye, entiende la palabra y da fruto
y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué bueno es cuando la madre insiste en ser amiga del hijo o de la hija y el padre lo mismo. Qué bueno es cuando la madre y el padre se involucran totalmente con los hijos bajo las circunstancias que ellos estén viviendo, sea en el colegio, sea en el trabajo. Qué bueno es cuando los padres no son solo padres, sino son también amigos. Cada hijo va a sentir el respaldo primeramente de Dios y luego de sus padres. Y esa semilla va a crecer en buena tierra, va a crecer en buena forma para dar unos buenos frutos. Bendito sea el nombre de Jesús. En Deuteronomio 6 dice la palabra del Señor: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Palabra de Dios. Es un mandamiento que Dios da a su pueblo. ¿Cuántos se sienten estar en el pueblo de Dios? Todos, ¿verdad? Y sabemos que con Él tenemos victoria. Vendrán dificultades, vendrán problemas, vendrán tempestades, pero hay poder en el nombre de Jesús, porque con Él todo lo podemos. Gloria al nombre de Jesús. Que a veces por el trabajo, las decisiones, los pleitos, negociaciones, llegamos a casa, hermanos, con estas cosas. Tenemos que ponernos en manos del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren dar 2 alabanzas al Señor? ¿Cuántos quieren dar 2 alabanzas al Señor? Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor, hermanos. Bueno, vamos a continuar con la enseñanza. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos está dando. Hermanos, realmente hablar del hogar es una cosa muy delicada, porque cada uno tenemos un mundo. Y en ese mundo, los que nos conocen bien son nuestros hijos. Y los que nosotros conocemos bien al hombre de la casa es la esposa y viceversa. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude a que podamos asimilar todas las cosas que Dios nos ha estado enseñando en este tiempo de enseñanzas a la familia. Gloria al Señor. Y hoy estamos con la palabra de Dios para los hijos, o para los padres, perdón, de cómo criar los hijos en Efesios, donde habíamos ya dado lectura. Y yo quisiera que leamos otro versículo en Gálatas 6:7. En el libro de Gálatas 6:7. Leamos todos juntos. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hablaba mi esposo de la forma en que nosotros debemos alimentar esas semillas que Dios ha puesto en nuestras manos, o esa herencia que Dios ha puesto en nuestras manos. Hermanos, cuando hablamos de educación a nuestros hijos, debemos que es principalmente dar. Hermano, Dios nos entrega, cuando Dios nos da un hijo, hermanos, Él nos entrega como un recipiente vacío o como un cuaderno en blanco, para que usted ahí escriba lo que usted quiera o llene en ese recipiente lo que usted quiera. Entonces, por eso educar es dar. Pero entonces, ¿qué voy a dar? Voy a dar lo que yo tenga. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que la educación es dar. Entonces, cuando estamos en las manos del Señor, hermanos, nosotros aprendemos a dar buenas cosas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, la enseñanza es prácticamente
automática y natural. No hace falta, hermanos, que nosotros estemos tanto diciendo tienes que hacer esto, tienes que ir al culto, tú tienes que orar, tienes que levantarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Porque nuestros hijos van a aprender más de lo que ven en nosotros, cómo nosotros actuamos con Dios, que lo que nosotros les digamos. Aleluya. Hermanos, ellos están viéndonos cómo nosotros le servimos a Dios. ¿Cómo es nuestra vida de oración con Dios? ¿Cómo es nuestra vida de relación en la iglesia? ¿Cómo nosotros somos con los diezmos? ¿Cómo nosotros somos con las ofrendas? Toda nuestra vida con Dios, nuestros hijos la están mirando. Hermanos, y eso es lo que a ellos se les va a quedar en la mente. Ellos consecuentemente, hermanos, van a hacer lo que nosotros hagamos. Gloria al nombre del Señor Jesús. En este tiempo moderno, hermanos, y de tanta información, ahora se insta mucho a los padres a que puedan conocer y comprender la estructura emocional del niño, la psicología evolutiva de ellos, para que así no les hagan daño, no les hieran, no se los trate mal y estas cosas. Esto ¿realmente ayuda? Claro que sí ayuda, hermanos. Claro que sí ayuda. Porque conocer esa parte que a lo mejor, porque los hijos, ninguno nos viene con manual, ese es el problema. Los hijos no traen un manual de uso, como cuando compramos la televisión vino un manual, entonces ya sabe uno. Los hijos no. Los hijos vienen, la Biblia nos dice, son herencia de Jehová y nos entregan vacíos. Y nosotros les tenemos que llenar. Hermanos, por eso es necesario que los padres estemos llenos de Dios, para que nosotros podamos darle lo que nosotros tenemos de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces había una pregunta, no tengo el slash ahí de la pregunta que había, pero decía yo no necesito otra cosa que enseñarles a mis hijos cómo amar a Dios, sino de la forma como yo lo amo. Hermano, de la misma forma que usted ama a Dios, que usted le sirve a Dios, sus hijos lo van a hacer. Si bien es cierto, hermanos, cuando los hijos crecemos y hemos sido enseñados, y a veces por circunstancias de la vida ya nosotros tomamos nuestras propias decisiones, pero eso ya se sale de nuestras manos. Pero como padres nosotros estamos en la obligación de siempre estar pendientes de eso que nosotros hemos enseñado. Y esto me pasaba el otro día nomás, hermanos, no hace mucho tiempo, como hace un mes yo les contaba aquí a mis hermanos en un ayuno, ahora se los cuento a ustedes. Yo venía hablando por teléfono con mi mamá y ella, era un día martes, y me preguntaba, mija, ¿vas a subir al culto? Y yo le digo, no, y le digo, es que ya es tarde, estoy cansada, me voy nomás a la casa y no sé qué. Mi madre se quedó callada por unos minutos y con su voz quebrantada me dijo, mija, me dijo, yo últimamente te escucho a ti, dice, o a las nenas que no van al culto por esto, que no van al culto por lo otro, que sí muy tarde. Y cuando me dijo esto se puso a llorar y me dijo, mija, ¿por qué hacen esto? ¿Acaso yo les he enseñado así a ustedes? ¿Acaso, mija, tuviste alguna vez que yo trabajé en Suiza cuántos años? Pero yo después del trabajo, mi hija cansada, con mi dolor de pierna, porque mi mami sufría del dolor de la rodilla, yo me iba a alabar a mi Señor, mi hija, porque el agradecimiento que yo le tenía y por el no haber tenido iglesia tanto tiempo, y cuando tuvimos la alegría de tenerla, no me hacía a mí quedarme. Mi hija, recapacite en lo que usted está haciendo. Y si no, y si es solo por cansancio, vaya, mi hija, que Dios le da las fuerzas. No se pierda los cultos por eso. Hermanos, yo no había visto ese ejemplo de mi mamá. Mi mamá nunca, hermanos, nunca, menos que sea una cosa de mayor razón, ella no venía a los cultos. Pero en realidad ella siempre estaba aquí orando, siempre estaba bueno, aquí ya no, porque ya no estuve en este local, pero en el otro local que teníamos antes, siempre. Entonces, hermanos, eso a mí me hizo revolver el corazón y acordarme de lo que mi madre me había enseñado, y no solamente de lo que me ha hablado, sino de lo que vi.
Y recapacité y dije, no, Señor. Y llegué a mi casa y enseguida les transmití a mis hijas. Porque ¿qué pasa? Mis hijas estaban haciendo lo mismo que yo. Como ya son grandes, como también trabajan, entonces ellas también llegan cansadas y no vienen al culto porque están cansadas, como está cansada la mamá. Entonces, hermanos, esas cosas que nosotros hacemos, nuestros hijos nos están viendo. Entonces, por eso yo tengo que saber lo que hago, saber cómo me conduzco, porque los estoy enseñando a ellos primero. Gloria al nombre del Señor Jesús. La segunda pregunta era, ¿qué se necesita para criar hijos que me amen a mí o que le amen a usted cuando hayan crecido? Gloria al nombre del Señor. Lo mismo que dijimos antes. Mis hijos ven cómo yo me conduzco con mis padres. Mis hijos ven, si usted no lo tiene aquí a su papá, a su mamá, los tiene en su país o lo que sea, ellos ven con qué frecuencia yo les llamo, cómo me preocupo con ellos, que si miro si tienen una necesidad les mando dinero, que me preocupo por su salud, hasta me preocupo por sus caprichos, por darles un regalito en el Día de la Madre, en Navidad, yo qué sé. No digo que celebremos la Navidad, cuidado, van a decir, hermana, ya ni celebrando Navidad. No, solamente que son fechas especiales que se dan regalitos. Entonces, hermanos, mis hijos están viendo lo que yo hago. Entonces ellos van a aprender de lo que yo hago. Pero si nosotros somos unos hijos que nunca le llamamos a nuestros papás, no nos preocupamos de ellos, no nos preocupamos de saber en el estado que están. Hermano, leímos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Hermanos, si mis hijos ven que a mí no me importan mucho mis padres, cuando ellos ya no estén conmigo y nosotros estemos mayores y estemos aquí o estemos en otro lugar, pero ellos tendrán su hogar, ellos van a actuar de la misma manera que nos vieron actuar a nosotros, porque es lo que nosotros les estamos enseñando. Por eso, hermanos, nosotros hasta cuando sea el último día de nuestra vida o hasta cuando Dios les conceda la vida a nuestros padres, debemos honrarlos. Y la mayor manera de honrarlos, hermanos, es estando en el camino del Señor, porque cuando hemos tenido padres que nos han criado con temor a Dios, no hay mayor honra de que nosotros lo honremos a ellos sirviéndole a Dios. Y esa misma honra la va a recibir usted cuando usted tenga sus hijos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermana, querida hermana, nuestros hijos están viendo cómo trato, cómo me dirijo, cómo me conduzco con los padres de mi esposo. También, si los respeto, si los honro, o si digo algo indebido de ellos. Hermanos, y en esta parte las suegras sabemos llevar la peor parte. Alguien puede decir, es que usted no conoce a mi suegra, hermana, ella no usa transporte público, sino que viaja en escoba. No la conoce, por eso dice. Hermano, querida hermana, acuérdese que un día nosotros también vamos a ser suegras. Acuérdese que un día también vamos a ser suegras. Hagamos que no nos digan que viajamos en escoba nosotros también. O si así decimos, hermanas, así nos van a decir a nosotras también. Hermanas, amemos, respetemos a la madre de nuestro esposo. ¿Por qué? Porque es la mujer que Dios le abrió su matriz para que engendre un hombre, y este hombre es su esposo, es el padre de sus hijos. Y por eso nosotros debemos amar a nuestros suegros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Hermanos, si queremos que nuestros yernos, los que vamos a tener yernos, si queremos que nuestras nueras, los que van a tener nueras, nos quieran, nos traten bien, nosotros también tratemos bien a la que tenemos ahora.
Así ella sea difícil, así ella sea inconversa, demostrémosles el amor de Cristo. Y si tenemos una buena suegra, mejor, aprendamos de eso y hagamos aún más. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, nosotros debemos estar preocupados de la situación económica, tanto de nuestros padres como de los padres de mi esposo. Nunca una esposa debe oponerse a esto, hermanas. Por favor, me dirijo a las hermanas porque estoy predicando esta parte para las mujeres. Debemos que tener mucha sabiduría y mucho entendimiento en esta parte. Dios es el que provee, todo es de Dios. Y si nosotros algo podemos ayudar a la familia de nuestro esposo o a nuestra familia, es porque el Señor lo permite. Y yo tengo, hermanos, un testimonio que se me quedó grabado en mi corazón, y con esto termino esta parte. Hace unos años, antes de que mi suegro muera, nosotros le enviábamos a él dinero cada mes. Cada mes. Poco a poco se fue. En los últimos tiempos, mi suegro ya no llamaba a pedir dinero cada semana, sino que cada 15 días. Cada mes, perdón, después cada 15 días, después cada semana. Porque estaba enfermo, porque necesitaba para esto, necesitaba para lo otro. Hermanos, y yo en realidad me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir mal porque dije, bueno, a ver, o sea, está bien que nosotros la ayudemos, ya le damos un mensual, pero ahora ¿por qué cada semana está dinero y dinero y dinero? Y si no solamente les hijos, o sea, tiene otros hijos, también les puede pedir a sus otros hijos, su otra hija también está aquí, puede trabajar, y etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, si en un día de estos mi esposo, como él trabaja, no puede salir a los horarios de depositar, él me dijo, mija, deme depositando este dinero para mi papi. Y yo le dije, pero si la semana pasada le acabamos de depositar otra vez. Entonces mi esposo se quedó callado un momento y luego me dijo estas palabras. Me dijo, mira, mi hija, yo le voy a decir algo. Y quiero que usted me escuche bien clarito lo que yo le voy a decir. Me dijo, mire, mi hija, desde que yo tengo uso de razón, que serán unos 6 años que yo tenía, mi papi me ha dado todo. Él me crió, como usted dice, me tuvo en colegios aniñados, porque estudió en uno de los mejores colegios de Santo Domingo, donde nosotros éramos. Y este oficio que él me enseñó de la mecánica es con el cual yo hasta hoy mantengo a la familia que Dios me ha dado. Y llorando me dijo, mija, por eso te ruego, no me impidas que yo le dé a mi papi, porque él es mi padre y yo reconozco todo lo que él ha hecho por mí. Hermanos, yo le agradezco al Señor porque esas palabras fueron la palabra de Dios para mi corazón, porque yo me sentí, hermanos, tan mal y lloré y le dije, perdón, sí, mi amor, perdón, yo es que pienso tantas cosas y nosotros también tenemos deudas y todo eso. Estábamos en una situación económica un poco así. Entonces me dijo, mi hija, a nosotros nada nos falta. Hermanos, y empezamos cada semana a mandarle como mi esposo, como mi suegro pedía o necesitaba, yo qué sé. Hermanos, no pasó ni un año y mi suegro murió. Ni un año y mi suegro murió. Y mi esposo me había dicho, mi hija, no sabemos cuánto tiempo viva mi papi. Yo pienso que él tampoco se imaginaba que mi suegro iba a morir tan pronto. Era joven, no tenía todavía ni los 70. Pasó un tiempo, hermanos, y mi suegro murió. Hermanos, yo cuando él murió, le di gracias a Dios porque imagínense ustedes, hermanos, que yo me hubiera quedado con ese dolor de haberle negado $100, hermanos. Y aquí nosotros eso lo hacemos en 4 horas de trabajo. Y en nuestros países $100 es un mes de comida a veces. Que yo me hubiera quedado con ese cargo de conciencia o mi esposo se hubiera quedado con ese dolor en el corazón de que yo no lo dejé y que a lo mejor tuvo que hacerlo escondido o a lo mejor tuvo que hacerlo enfadado sobre mi autorización o sobre no autorización, sino sobre mi estar bien con él, mi acuerdo con él, sobre mi acuerdo con él. Gracias a Dios, hermanos, que Dios lo pudo poner en mi corazón, hermanos,
Y esto es muy importante, queridas hermanas. Hermanas, entendamos que el hombre es la cabeza del hogar. Y mucho más, hermanas, si usted tiene un esposo cristiano, con mucha más razón, aunque él tenga errores. Hermano, Dios separó una parte especial para él, hermanas, de sabiduría. Y si usted es una esposa cristiana también, hermana, su esposo no es cristiano, pero su parte de santidad la recibe él de Dios por lo que usted hace. Así que, hermanas, queridos padres, recordémonos, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En el versículo que estábamos al principio leyendo, mis hermanos, dice la palabra del Señor: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Bendito sea el nombre de Jesús. El siguiente, hacia adelante. Hacia adelante. Es un solo versículo y lo vamos a dividir en dos partes rápidamente, hermanos. Pidiéndoles disculpas, hermanos, el tiempo pasa, pero es la enseñanza solamente de un versículo. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La famosa palabra ira, que nosotros todos conocemos, ¿verdad? Sabemos, hermanos, padres de familia y madres que trabajan, que el trabajo, cuando llegamos a casa, bajo las decisiones que hemos tomado en el trabajo o en el ámbito del día, los pleitos a lo mejor que venimos pasando, negociaciones, todas estas cosas que nosotros durante el día las estamos recibiendo, tenemos que a la noche llevarlas a casa, ¿sí? Y eso es lo que muchos hacen, es llevar toda la situación del trabajo o del roce social, llevarlas a casa. Y en casa, pues claro, están esperándoles ¿quiénes? La esposa, y si es la madre, está esperándole el esposo, y por supuesto los hijos. Y el mandamiento de Dios dice a los padres que no provoquemos a ira a nuestros hijos. ¿Cuántos han provocado en ira a sus hijos? Amén, ¿verdad? A veces, no a veces, muchas veces sin querer. Pero una palabra basta en que nosotros provocamos en ira a nuestros hijos. Bendito sea el nombre de Jesús, Él nos ayude cada día. Antes de decirle algo a un hijo, hermano, nosotros tenemos que pensar, ¿sí? Tenemos que ser rápidos para pensar y oír y muy lentos para poder hablar. Sabemos que la lengua tiene un gran poder, ¿verdad? El poder de la lengua es de la vida o de la muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que saber cómo entramos a casa después de cada día que venimos trabajando. Usted vaya a casa, llegue a la puerta y haga un stop. Y diga, bueno, yo vengo a lo mejor discutiendo con mi patrón, o mi colega me hizo esta situación y no me gustó, o vengo del culto, a lo mejor no estoy en mi familia, pero es que algo pasó por ahí que me incomodó. Todas las cosas, hermanos, la puerta es un stop, un pare. No solamente para que usted la golpee y pueda entrar, o si tiene la llave, meter la llave y entrarla, no. La puerta es un pare, un stop para que usted, tanto material como espiritual, usted medite para entrar a un lugar diferente del que viene. Y ese lugar diferente del que viene se llama el hogar. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice en Efesios, en el 4, del 31 y 32 versículos, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Mira, hermano, nosotros realmente tenemos
que entrar en nuestros hogares de una forma diferente. Y es con Cristo en nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay muchas partes, hermanos, que nosotros podemos analizar y meditar. ¿Por qué a veces en nuestro hogar hay la ira o provocamos en ira a nuestros hijos? Rápidamente podemos mencionar algunos. La falta de armonía matrimonial. Es muy importante usted cómo se encuentra con su esposo o cómo se encuentra con su esposa. ¿Sí? Como decía en antes, es muy importante nuestro desempeño o nuestro reflejo en el hogar, porque nuestros hijos o nuestras hijas están siempre mirando. Y ellos son como grabadoras, como videograbadoras, hermano, que todo van captando y lo cogen rápido. Lo cogen rápido y se lo graban. Entonces, tener mucho cuidado nosotros en nuestra armonía matrimonial, el esposo y la esposa. También puede ser estableciendo y manteniendo un hogar centrado en los niños. Ocurre cuando los padres no establecen un hogar que sea de Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí ocurre esta situación que nuestro centro, que debe ser Cristo, son otras cosas las cuales no son permitidas en un hogar cristiano. También imitando la ira pecaminosa. Niños que regularmente obedecen ejemplos de ira en la comunión a menudo crecen sin haber tenido los recursos bíblicos o de palabra de Dios. Es muy importante que usted enseñe a su hijo el temor que debemos tener en nuestro hogar al grande y soberano nuestro Dios, Jesús de Nazaret. También la falta de disciplina también ocurre o da fruto la ira. También el regañón. Hay padres que mucho regañan a sus hijos. Si se mueve, lo regañan. Si se para, lo regañan. Si se sienta, lo regañan. Y pasan regañando. A veces ni siquiera todo el día le ven y llegan a la casa y en vez de darle un abrazo o conversar, es que llegan a regañarle. Esa situación de continuamente regañar al hijo le provoca la ira. La hipocresía también. Hay padres en hogares que afuera son de una forma o de una podemos decir, condición, pero en el hogar son diferentes. ¿Sí? Podemos decir que en la iglesia son todos unos servidores, todos unos santos, y bueno, y en el trabajo son unos ejemplares trabajadores, pero en casa son lo contrario. Como decía antes la hermana, un mal ejemplo para nuestros hijos. Y eso también provoca a ira a nuestros hijos. No admitir estar equivocado. Nadie es perfecto, hermano. Y hay padres, y me incluyo, que nos creemos a veces que somos perfectos. Y que en todo, absolutamente todo, el padre tiene la razón. Y eso también provoca en ira a nuestros hijos. Qué difícil es a veces pedir perdón, ¿verdad? Pero qué hermoso es pedir perdón, porque después de ese perdón hay el gran amor de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay padres que invierten a veces los papeles por Dios. Se creen más que Dios o tienen la autoridad más alta que Dios. Que sí, que la Biblia dice esto, papá. No, pero yo te mando a hacer esto. Y eso también provoca en la ira de nuestros hijos. Bendito sea el nombre de Jesús. También compararlos con otros provoca la ira de nuestros hijos. Déjeme decirle que Dios creó cada alma, cada persona, cada humano lo creó diferente del otro.
Aún, imagínense, gemelos, trillizos pueden ser iguales, pero son todos mundos diferentes. Tienen diferentes sentimientos, diferentes anhelos, diferentes metas, todo diferente. Por eso, hermano, a nuestros hijos no tenemos que compararlos con otro. Ellos son uno solo y son la semilla que Dios nos ha dado para poder hacerla crecer y que dé frutos. Bendito sea el nombre de Jesús. El no alabar al niño o a nuestros hijos también provoca ira. Hermano, muchas veces llegamos a casa y sale el niño, hola papá, hola mamá. Y nosotros, hola hijo, ¿cómo estás? Estoy cansado, me voy a bañar, voy a echarme una ducha. O tengo hambre y se sienta a comer. No le pone atención al hijo. Dios nos dio 24 horas de vida día a día. Y ya todos creo que llevamos años que Dios nos ha prestado la vida. Y Dios dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para amar, para reír, para llorar, para plantar, para cosechar lo plantado. Dice que hay tiempo para todo. Y en uno de esos tiempos que Dios dice, hay un tiempo para dedicar a sus hijos. Hay un tiempo para dedicarles una sonrisa, para poder escucharles, para poder a lo mejor aconsejarles. Tienes, padre de familia, que poner atención en la puerta antes de entrar, que no provoque en ira a tu hijo. Bendito sea el nombre de Jesús. A veces hay abusos físicos también que provocan la ira de los hijos. Todo tiene limitaciones, hermanos. Todo tiene un máximo y todo tiene un mínimo. Y nosotros como hijos, padres, en Dios, en Cristo Jesús, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, ser equilibrados, tener límites, atención, que no provoquen la ira de nuestros hijos para poder cumplir este mandamiento que Dios dice: padres, no provoquéis en ira a vuestros hijos. Bendito sea el nombre de Jesús. A veces también, hermanos, otro punto que provoca en ira a nuestros hijos es porque los padres a veces nos sentimos con propiedad o nos sentimos con la propiedad de nuestros hijos. Pensamos que nuestros hijos es de nuestra propiedad. A ver, hermano, padre, a su hijo usted tiene toda libertad de a lo mejor darle un manotazo, o tiene toda la libertad de poder gritarle, ¿verdad? Es su padre. Pero ¿por qué no le hace lo mismo al hijo del hermano o al hijo del amigo? Porque no es de su propiedad, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber, hermanos, como le decía al principio, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son la semilla que Dios nos ha dado para sembrarlas y que den frutos. No son de nuestra propiedad. Todo es propiedad de Dios. Y nosotros tenemos que saberlas cuidar, porque las cosas de Dios son perfectas. Nada es de nuestra propiedad, ni nuestra vida misma. Porque ¿quién puede garantizar que mañana va a estar vivo todavía? Nadie. Todo le compete a Dios. Todo viene de Dios. Y nuestros hijos vienen del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, hermanos, meditando en esto, cuando llegue a su hogar, padre o madre, haga un stop en la puerta y medite que al entrar usted en acción, en palabra o en hecho, no va a provocar en ira a sus hijos. Damos 2 alabanzas al Señor. Gloria al Señor.
nos damos cuenta, hermanos, entonces, que no se trata solamente de no gritarles o de no maltratarles, porque eso ya no está en discusión. En este tiempo, pues me refiero en este tiempo de tanta información, como les decía antes, porque ahora, gracias a Dios, nos podemos nosotros también valer de lo que nos enseñan los que han estudiado el cerebro de los niños y todas esas cosas. Nos podemos valer nosotros de eso. Entonces, esto pues sabemos que definitivamente no se debe hacer. Porque cuando a un hijo le gritamos o le maltratamos, lo menos que va a hacer es escucharnos. Lo menos que va a hacer es escucharnos. Y peor si no le damos el ejemplo, o sea, menos todavía. Entonces, esto ya sabemos que no tenemos que hacerlo. Algo muy importante de un punto que tocó mi esposo es el no comparar. Hermanos, esto provoca ir a nuestros hijos en gran manera. Porque tenemos 2 hijos o tenemos 3 hijos, como en nuestro caso, y nos es fácil, pero mira si tu hermano no hace así. ¿Y por qué no aprendes como tu hermana? ¿Y por qué no? Y como si tenemos uno, ves el hijo del pastor o ves el hijo o la hija de la hermana. Hermanos, nuestros hijos son únicos. Y recordemos que de lo que ellos están llenos y lo que ellos son, es lo que nosotros les hemos dado. Entonces, en todo caso, si usted tiene que echar la culpa a alguien, échese la culpa a usted, porque es usted el que formó así a su hijo. Entonces, hermano, eso tomemos en cuenta. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hay que cuidar el alma de los hijos. Hermanas, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay que cuidar el alma de los hijos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros queremos corregir a nuestros hijos con ira, hermanos, sucede lo que dice la palabra de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No puede, por más razón que usted tenga, hermana, por más razón que yo tenga, hermana, si nosotros lo hacemos con ira, no obra la justicia de Dios. Otra forma, como dijo mi esposo también, de provocar a ira a los hijos es la indiferencia, hermanos. Puede ser que yo sea una madre súper pasiva, súper callada, no digo nada, hermanos, pero la indiferencia mata. La indiferencia mata. La indiferencia mata un hogar. La indiferencia mata a los hijos. Hermanos, si nosotros somos esos padres o una madre que ni siquiera llegamos a nuestra casa, ni siquiera les saludamos al esposo, a la esposa. A los hijos nunca les preguntamos, así estén grandes, hermanos, así estén casados. Nunca les decimos, ¿cómo estás? Sino que a duras penas, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hermanos, ese corazón de sus hijos están vacíos, están sedientos. Hermano, usted pregúntele. Hermano, y si usted tiene esa actitud, ponga la mano en el pecho y pregúntele a su hijo. Pregúntele cómo se siente con eso. Puede ser que no seamos padres gritones, puede ser que no seamos padres que les pegamos a nuestros hijos, pero la indiferencia también mata. Hermanas, las esposas, tenemos que estar conscientes que nosotros, como ya dijimos la otra vez, somos sembradoras de paz. No debemos, hermanos, pelear con nuestros esposos o decirles, no, tú no tienes que decirle esto al niño, o por qué le tratas así, o por qué eres así. Hermana, si yo no estoy en algo de acuerdo con mi esposo, tengo que hablar con él en privado y decirle, mi hijo, mira, o amor, como usted lo quiera llamar, o bebé, lo que usted le diga, o el nombre, decirle, no estoy de acuerdo con lo que tú haces, pero con amor, por supuesto, porque si no tampoco funciona, hermanas, acuérdense. Lo que usted le quiera decir, pero explicarle que a usted le parece esto, orando antes para llegar a un consenso con su esposo. No para que su esposo haga lo que usted diga o piense como usted piensa, no, sino también usted teniendo su oído abierto para escuchar lo que su esposo tiene que decir. Entonces, cuando usted le escucha, y si usted entiende ya que su esposo también tiene sabiduría de Dios, entonces entre los dos van a poder criar mejor a los hijos. Queridas hermanas, si nosotros no somos respetuosas con nuestros esposos, si nosotros arreglamos los conflictos con nuestro esposo gritándole, reclamándole lo que él hace,
Hermanas, no podemos decir nada y no nos asombremos cuando nuestros hijos estén más grandes y nos griten ellos también a nosotros. Y entonces ya no podemos decir, no me grites, respeta que soy tu madre. No podemos decir eso porque pues estamos haciendo lo mismo. O no le grites a tu padre porque él es tu padre. Si nosotros le gritamos, nuestros hijos también les van a gritar. A él, a usted. Porque ellos de esa manera ven que así se arreglan los conflictos. No conocen otra forma. Entonces, por eso es necesario que los padres entren en armonía. Entren en armonía para que los hijos reciban una corrección correcta y no los provoquemos a iras. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y vuelvo otra vez a las madres solas, porque me tengo que dirigir a las mujeres. Que, bueno, también puede haber padres solos. No debemos olvidar, hermanas, que nosotras tenemos que guardar el alma de nuestros hijos, como habíamos dicho antes. Los hijos son nuestra propia continuación, hermanas. Recordemos esto, los hijos son nuestra continuación. Cuando un hogar ha sido roto o ha habido un abandono, el que se haya quedado con los hijos, sea madre o padre, tiene la obligación espiritual de cuidar el alma de su hijo. Tratar de que no se llene de dolor ni de rencor. Y para esto, la madre es la que tiene que trabajar en eso. Porque usted le va a dar lo que usted tiene. Si usted tiene amargura, tiene dolor, tiene venganza, tiene iras con su esposo por todo lo que le hizo, es lo que usted le va a transmitir a su hijo. Mismo que usted no le enseñe, no ames a tu papá. Mismo que usted no le diga no, o le diga, tu papá es esto. Mismo que no le diga, la actitud, lo que nosotros tenemos dentro es lo que nos hace actuar, hermanas. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosas, hermanas, muy cuidadosas, no dañar el alma de nuestros hijos en ese aspecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos también están en el camino del Señor. Y si a usted le ha costado tanto, le ha dolido tanto, le ha enfermado tanto esa situación, imagínese usted si su hijo es su continuación, que su hijo también tenga que arrastrar eso, hermana. Tenemos que ser conscientes de eso, hermanas. ¿Por qué motivo yo le voy a poner a mi hijo que no tiene nada que ver con los problemas que yo tuve con mi esposa o con mi esposo? ¿Por qué yo le voy a poner esa carga de rencor, de dolor, de ira, de venganza hacia su padre o hacia su madre? Yo tengo que luchar, hermanos, para que el alma de ellos esté limpia. Para cuando ellos tengan su encuentro con Dios o para cuando reciban el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo a uno le revela el pecado, hermano. Entonces, ellos, si es que han sido unos hijos abandonados y su madre les ha transmitido eso, cuando lleguen al camino del Señor van a tener que luchar por sacar ese rencor de su corazón. Van a tener que hacer ese trabajo. Entonces, hermano, nosotros seamos madres sabias, no les aumentemos más trabajo del que ya es limpiarse de tantas cosas cuando uno llega a los pies del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Yo tengo, hermanas, que estar consciente de esto. Que mi lucha no es contra carne ni sangre. Mi lucha es contra potestades en las regiones celestes, hermanas. A nosotros no tenemos que luchar con él o con ella. Nosotros tenemos que luchar con el enemigo de nuestras almas y de las almas de nuestros hijos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, mis hermanos. No provoquemos en ira a nuestros hijos. No les gritemos, no les alcemos la voz. Recordaba una escena, hermano, de un padre, una madre era, que estaba con el teléfono así. Y le regresa a ver a la hija que estaba con el teléfono y dice, ya deja ese teléfono. Imagínense, ya deja ese teléfono. Y ella sigue acá. Y el niño estaba concentrado mirando. Y no le escuchó a lo mejor. Entonces le grita nuevamente, te dije que dejes ese teléfono. Ya le gritó más fuerte al niño. Como el niño no le contestaba, se enfureció. Se enfureció la madre. Hermanos, ¿qué culpa tiene ese niño? Si el ejemplo que está dando el padre
es justamente ese. Y muchas veces, hermanos, nosotros como hijos venimos a la iglesia, ¿sí? Y muchas veces venimos a escucharle al Señor y estamos aquí. O muchas veces llegamos a escuchar al Señor y estamos a lo mejor hasta durmiéndonos. Imagínense que del cielo se baja el Señor y nos pega una gritada. Y su voz que es como trueno. Entonces, la reverencia hacia los hijos debe ser igual como Dios nos ama a nosotros también. Nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, no gritarle. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la última parte, ok, es la segunda parte, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Imagínense, hermano, cómo debemos criarlos en disciplina y amonestación. Criarlos, sabemos, compete ¿cómo es? A dar, a dirigir. La disciplina es ¿cómo es? El implantar algo, que haga algo. Y la amonestación, es el decirle, el aconsejarle. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo con esto quiero enfatizar un testimonio, hermanos. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo antes que entre en los caminos del Señor, que por su gracia yo pueda escuchar palabra de Él, hermanos, supuestamente yo criaba a mis hijos, a mis hijas, en este caso, con conocimiento o inteligencia humana y bajo algunos consejos de mis padres. Sí, así era mi criar, el criar supuestamente en disciplina y amonestación, porque yo pienso que todo padre quiere que sus hijos se críen rectos, hermosos, obedientes y mucho más, ¿verdad? Yo no pienso que ningún padre quiere que su hijo se críe como sea. Eso no hay en el corazón del padre y de la madre. En el corazón del padre y de la madre siempre hay lo mejor. Y por eso Dios nos manda a hacer estas partes en mejor forma para poder tener unos hijos con frutos dignos de adorar y alabar al Señor. Y hermanos, cuando yo entré en el camino del Señor y entendí los planes que Dios tenía conmigo, yo a mis hijas quise criarlas de forma diferente, con una disciplina diferente y una amonestación diferente. Y como recién estaba en el camino del Señor, yo podría decirle que quería criarles en el Señor, pero con el conocimiento que supuestamente yo tenía, que realmente cuando uno empieza, cero conocimiento. ¿Qué pasa, hermanos? En esa ansiedad, yo me acerqué donde un hermano y le dije que me dé un consejo. ¿Cómo puedo disciplinarlos para que sean obedientes y puedan criarse en mejor manera? Y este hermano me dijo, ve hermano, aquí dice la palabra del Señor, corrige a tu hijo con vara. Así que usted coge, hermano, eso es bíblico, coge un palo y dele. Bueno, fue mi primer consejo que escuché yo, el primer consejo que escuché yo. Pero claro, yo decía, bueno, a lo mejor será de coger un palo y darle porque mi padre, hermano, que yo me acuerdo, él era como esos cazadores, ¿sí? Si algo no le gustaba, él era mecánico y siempre a su alrededor tenía fierros, cables, correas, bandas de los motores. Y cuando algo no le gustaba, yo ya le había enfadado y salía corriendo. Y él cogía acá y ¡pam!
¡pam!, me lanzaba y ¡pam!, para acá. A veces me daba, a veces no me daba. Esa era la forma. Pero cuando a mis hijas tenía ese pensamiento de darles con un palo, porque es bíblico, bueno, yo no estuve muy de acuerdo. Entonces yo me acerqué nuevamente y le dije, pero ¿cómo le va a dar con un palo? Le digo a mi hija. No, pues que tiene que darlo, no por darle con ira, tiene que calmarse y decirle, te voy a dar en el nombre de Jesús. Y tal. Digo, bueno, ya lo cogí un poquito más, como más convencido, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, ni con palo ni con nada. Ni en el nombre de Jesús, ni en el nombre de Jehová, nada. Hermanos, y me acerqué donde otro hermano y le pedí otro consejo. Y me dijo, no, hermano, para criar a nuestros hijos tiene que ser una forma pasiva, una forma sabia. Así le digo, hermano, dígame, ¿cómo? Dice, usted vaya, por ejemplo, la niña no quiere hacerle caso, usted se acerca y le dice, mija, esto está mal, haga esto, o obedezca en esto. Le dice una vez. Si no le hace caso, se acerca usted por segunda vez y le dice nuevamente, le insiste para que obedezca. Si en la segunda no le hace caso, así a la tercera usted acérquese con una vara, pero la vara, una regla, una cosa normal, y dele 3 en el nombre de Jesús. Entonces ella ya tuvo una advertencia y luego el castigo. Bueno, pero tampoco, hermanos. Yo pienso que más se curtían los hijos. En vez de obedecer, como que ya ni les dolía. Entonces, hermanos, al meditar en la palabra del Señor y practicarla también, porque la palabra del Señor es para vivirla, yo entendí, hermanos, que la vara que habla la palabra de Dios es una vara espiritual única, de esperanza y de vida eterna. Y que no tengo que ejecutarla, porque al entender yo eso, yo ya cualquier desobediencia iba donde mis hijas, les decía, vea mi amor, aquí dice esto, este otro, y usted está muy mal, tiene que obedecer al Señor. A veces hacían caso enseguida, pero luego se les olvidaba. Y llegábamos a lo mismo. Pero hermano, desde que yo tuve entendimiento de lo que Dios quería decir en esas palabras, corrige a tu hijo con vara, hermano, era por el ejemplo. Tuve que yo, hermanos, coger la palabra de Dios, sus mandamientos, y comenzar a vivirla. Y con el ejemplo, mis hijas comenzaron a mirar, comenzaron a ver la acción, la actuación que uno tiene bajo los términos de amar a Dios. Porque, hermano, nosotros somos cartas abiertas. Somos cartas abiertas delante de cualquiera que nos esté mirando. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El obedecer es una buena obra, ¿verdad? El hacer la honra a su padre de los hijos es una buena obra. Amén. Hermanos, yo me comencé a meter en el Señor y yo ya no les decía nada, sino que comencé yo a centrarme en que yo tengo que ser un resplandor de Dios. Tenía que yo morir las cosas del mundo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando algo hacían mal, yo tenía que decir, Señor, dame paz, dame paz. Y en vez de decirles algo, yo doblaba rodillas en la mañana antes de irme al trabajo y le decía, Señor, dale entendimiento en esto. Por favor, Señor, ayúdame en este otro. Y eso, hermanos, eso, cuando yo comencé a poder poner en mí el resplandor de la vara de Dios, entonces ahí fue cambiando nuestros hijos, hermanos.
Esta es la vara que nosotros tenemos que cogerla y darle a nuestros hijos como ejemplo. Si los padres oran sin que diga a los hijos van a ir también a orar. Si los padres no faltan a una enseñanza, a un culto, los hijos también van a tener ese deseo de no faltar. Si los padres son buenos servidores del Señor, los hijos van a anhelar servirle siempre. Si los padres nunca le gritan a los hijos, déjeme decirle que los hijos nunca le van a gritar. Pero es con el ejemplo de los padres que se cría a los hijos en disciplina y amonestación. Demos alabanza al Señor. Demos alabanza al Señor. Gloria al Señor, hermanos. El tiempo ha pasado y no voy a desarrollar yo la parte esta que me tocaba. Pero sí quiero decir algo a mis hermanas, madres, familia, mujeres. No debemos olvidar de criar a nuestros hijos respecto a su sexo. A los hombres, a los hijos varoncitos, enseñarles desde pequeños. Ellos tienen que conducirse como varones y tienen que aprender a respetar, amar, a proteger y a cuidar. Y a las mujercitas como debe ser una mujer sencilla, sumisa y respetuosa. Hermanas, si nosotros hacemos esto, tendremos sociedades mejores, iglesias mejores, hogares mejores. Hermanos, como decía mi esposo, es necesario de que nos pongamos la mano en el pecho, hermanos, y hagamos un análisis de que cómo hemos estado haciendo. Hermanos, han pasado, nosotros ya, nuestras hijas están mayores, la mayor tiene 28 y la menor tiene 22. Entonces, imagínense, hermanos, cuántos errores nosotros cometimos con nuestras hijas. Cuántos errores en el aprendizaje. Porque como dice mi esposo, estábamos aprendiendo y veíamos de una forma y veíamos de otra forma y veíamos de otra forma. Y una vez, hermanos, no es hace muchos años ya, llegó a mis manos, bendito sea el nombre del Señor Jesús, un libro que se llamaba Educando con Amor. Hermanos, cuando yo leí ese libro, leí las primeras páginas, me puse a llorar tanto y dije, Señor, pero ¿yo qué hago ahorita? Si ya la embarré, ya hice todo mal porque mis hijas ya no eran ni siquiera jóvenes, ya eran mayores de edad. Entonces, ¿qué opción tengo yo? Pero después de que lloré, di la vuelta a la página y decía la página, por ningún motivo vaya a pensar algún padre que ya sus hijos están grandes que no hay arreglo para esto. ¿Cómo no iba a creer, hermanos, que eso era de Dios? Porque yo estaba llorando por eso. Me dice esto y ese libro enseña, hermano, lo que está en la última parte de la enseñanza que tenemos aquí. Que dice, entonces, ¿cuál es la forma de criar a los hijos? Con amor y con límites. Hermanos, empecé a practicar el amor. Empezamos a practicar el amor. Hermanos, ¿cómo se practica el amor? Viendo cómo es Dios con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no le hacemos feos a Dios, hermano? ¿Cuántas veces nosotros no le decimos, ay Dios, ¿por qué? Y le gritamos, o le damos la espalda, o nos hacemos cualquier cosa, pecadito. ¿Y Dios cómo nos recibe? Hermano, ¿acaso alguna vez nosotros hemos venido aquí a llorar por algo mal que hemos hecho y Dios nos ha dicho, eso te pasa por haber hecho lo que haces? No te quiero ver, vete, espérate que se me pasen las iras. Jamás, hermanos. Dios siempre nos acoge con amor. Hagamos lo que hayamos hecho, siempre nos acoge con amor. Hermano, y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tener. Hermano, su hijo puede cometer cosas muy graves a veces. Pero hermanos, ellos deben saber que en sus brazos hay un refugio de amor. Por eso debemos trabajar, hermanos, con la ira.
Porque el amor cura, el amor restaura, el amor reconstruye. Como Dios nos restauró a nosotros, hermanos, cada uno de nosotros sabemos de dónde el Señor nos sacó, cuál era nuestra condición, cómo éramos. Pero Dios se olvidó de lo que nosotros éramos y nos dio su sangre y nos dio su amor. Hermanos, así tenemos que ser nosotros con nuestros hijos. Hermanos, aquí está mi esposo y mis hijas no están aquí porque no es mi grupo. Pero ellas, hermanos, los que podemos dar testimonio de nuestros hogares somos los esposos, cuando es de esposo con esposa, y los hijos. Hermanos, no hemos sido los padres perfectos, pero hermanos, yo les puedo transmitir en el temor de Dios que la forma más perfecta de criar a los hijos es con amor. Con amor. Hermanos, porque cuando uno ha herido el corazón de los hijos o cuando se los ha criado sin amonestación correcta, los hijos tienen también malas actitudes, pero uno tiene que aprender a humillarse como se humilló Dios. Hermanos, restaurar el corazón de nuestras hijas no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero tuvimos que aprender humillación, como dice mi esposo. A veces mis hijas me gritaban, ¿por qué? Porque les enseñé a gritar. Pero entonces cuando ellas me gritaban, o nos gritaban, tuvimos que aprender a cerrar la boca y llorar y decirle: mi hija, perdóneme, no pensé que le había ofendido. A lo mejor no se lo merecían porque estaban haciendo mal y eso, pero aprendimos a humillarnos. Y eso hizo que ellas tengan otra conciencia de lo que era el Señor. Y aparte orábamos los dos y tratamos de también mejorar la relación entre los dos, de respetarnos, de amarnos más, de compenetrarnos más. Hermanos, y para la gloria de Dios lo digo, mi hogar no es el mismo de antes. No que hayamos alcanzado todo, hermano, no, porque siempre tenemos resbalones, siempre nos resbalamos, siempre, casi todos los días. Pero enseguida nos podemos volver a levantar. Hermanos, por eso yo quisiera, con el permiso de mi esposo, llamarlo hasta aquí. Y también, hermanos, invitarles a ustedes, padres de familia, los que estén aquí. Hermanos, no importa en qué edad esté tu hijo, no importa lo mal que hayas hecho o lo bien que hayas hecho, no importa si tu hijo ya no está contigo, trátalo con amor. No te lleves en el corazón la culpa de que fuiste a lo mejor muy severa y no. Cámbialo, no importa. Desde hoy, orémosle al Señor y decídelo cambiar, decídelo tratarle como Dios te trata a ti, como Dios me trata a mí. Yo le voy a invitar, hermano, porque queremos hacer una oración junto con mi esposo para un hogar, para una madre que se siente a lo mejor ya desesperada o que piense que a lo mejor ya no hay esperanza. Pero hermanos, hay esperanza en el Señor. Yo les invito a que se pongan de pie, hermanos, y aquí hay un altar. El que desee pasar, vamos a hacer una oración, hermanos, pero vamos a hacer una oración de fe, porque la palabra de Dios, hermanos, no es solamente para escucharla. La palabra de Dios, hermanos, es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos, que traspasa el alma, las coyunturas, quebranta los huesos, hermanos. Y nosotros tenemos la capacidad, hermanos, si usted tiene que pedirle perdón a su hijo por algo, pídaselo, hermano, pídaselo. Enséñele lo frágil que somos al pecado muchas veces. No importa, hermano, no importa que nos avergoncemos un momento. Es mejor sonrojarse un momento que quedarse pálido toda la vida, hermanos. Digámosle al Señor que Él restaure, que Él me enseñe a restaurar el corazón de mis hijos, que Él nos ayude, hermanos, para obtener más sabiduría. A veces nuestros hijos nos gritan, hermanos, porque quieren que los escuchemos. Escuchémoslos. Hermanos, Dios nos ha dado un tesoro muy grande que es nuestros hijos y su palabra.
haz mi carácter Oremos en esta noche más como el y digámosle al tuyo. Señor: hoy, Señor, yo hago un compromiso delante de tu presencia Quiero ser para ser un mejor padre, una mejor madre.